Hola amigos, les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy y hoy es jueves 9 de noviembre y nos encontramos nuevamente para meditar en la palabra del Señor como pueblo de Dios. Entonces, comencemos con la frase para este día. Mi cuerpo es el templo de Dios, al cuidarlo lo honro a Él. Hermanos, la mayoría de las fiestas que celebramos en nuestra iglesia pertenecen a eventos de la vida de Cristo. Otras están dedicadas a los apóstoles o a los mártires. Recientemente celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas. A finales de este mes celebramos a San Andrés. Pero la fiesta de hoy, sin embargo, celebra un edificio y un evento relacionado con él. La dedicación de la Basílica de Letrán, la iglesia catedral de Roma, la iglesia madre de todas las iglesias del mundo. Esta fiesta habla de la importancia de los edificios de las iglesias para nosotros y nuestra fe. Es donde nos reunimos para orar y adorar, para participar en rituales y sacramentos, donde compartimos nuestra fe a través de palabras, canciones y expresamos nuestras creencias a través del arte y el diseño. Invertimos nuestro tiempo y recursos en el cuidado de estos edificios y sus paredes están llenas de imágenes que nos inspiran a acercarnos a Dios. En estos templos marcamos los momentos importantes de la vida, desde bautismos y bodas hasta funerales y memoriales. Pero hay algo más importante aún. Sin nosotros, estos templos siguen siendo meros edificios. Para ser iglesia necesitan nuestra presencia. Como lo describe San Pablo en la segunda lectura que escucharemos hoy, somos el templo de Dios porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, debe ser nuestra prioridad cuidar no solo de los templos físicos, más importante aún, de nuestro cuerpo, porque es el templo de Dios, tanto física como espiritualmente. Escuchamos entonces estas lecturas de hoy con un corazón dispuesto a aprender y acercarnos más a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada del libro de Ezequiel, capítulo 47, versículos 1 al 2, 8 al 9 y 12. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Salmo responsorial del Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba.
Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Segunda lectura tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la importancia de los edificios de las iglesias hace que sea muy difícil verlos cerrados. Pero el tiempo pasa y las circunstancias cambian. Las comunidades van y vienen. Los edificios suben y bajan. La Basílica de Letrán, a la que hoy se le otorga tal honor, ya no es el mismo edificio que fue para su primera comunidad. Debido a guerras, incendios, desastres naturales, Letrán ha sido destruido y reconstruido una y otra vez. Sin embargo, su legado continúa como una iglesia de importancia universal. Nos identificamos con Letrán como la iglesia madre, esa primera diócesis, la diócesis principal de nuestra iglesia, que es Roma. Aunque no tiene más permanencia que cualquiera de nuestras propias iglesias, la mayoría de nosotros ni siquiera hemos estado allí, pero tal vez este sea un buen recordatorio de que el edificio de una iglesia implica mucho más que su duración. Más importante es lo que representa. La iglesia nos defiende, el pueblo de Dios. Como Pablo enseña a los corintios y les dice: hermanos y hermanas, ustedes son el edificio de Dios, ustedes son el templo de Dios, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Lo que santifica los edificios de las iglesias somos nosotros, el pueblo de Dios, en quienes habita el Espíritu de Dios. Jesús en el Evangelio de hoy se enojó cuando vio cómo los mercaderes y cambistas estaban convirtiendo la casa de su Padre en un mercado. El edificio del templo debería haber sido un lugar santo para el pueblo de Dios,
no un lugar para especulación y explotación, para hacer sus propios negocios. Jesús compartió la visión de Ezequiel del templo como un lugar de alimento, refrigerio y vida abundante para todos. Entonces Jesús se entregó, destruido y resucitado en 3 días para ser templo de vida para todos y cada uno de nosotros, para habitar en ese templo físico 24 horas al día, todos los días de nuestra vida. Ahí está Jesús sacramentado, siempre esperando por nosotros. Redimidos por su muerte y resurrección, somos miembros de su cuerpo, de su santo templo, el templo de Dios. Ya sea que nos reunamos en uno u otro edificio, seguimos siendo su morada santa. Hoy podríamos ver si como Jesús nos devora el celo por nuestra casa espiritual, no solo el templo físico, sino también el espiritual, nuestro corazón. ¿Cuánto cuido de mi cuerpo físicamente? Hago lo que me corresponde para mantenerme físicamente bien. Voy al médico si estoy padeciendo de algo, o lo dejo para última hora, o no me tomo los medicamentos que el médico me dio. Mi cuerpo tengo que cuidarlo porque es templo de Dios. Igual de importante, cuido mi alma para que el Espíritu de Dios habite dignamente en mí. ¿Cuánto esfuerzo estoy haciendo para cuidar de mi alma? Con la oración, los sacramentos, el servicio a Dios, a nuestros hermanos. Es nuestro llamado diariamente a cuidar nuestra vida espiritual. Para eso tenemos los sacramentos, la confesión, si necesitamos confesarnos, ir y hacerlo. La Eucaristía, recibir a Cristo para alimentarnos, llenando de su gracia. Además de la meditación de la palabra. Hay algo muy importante que no podemos olvidar. Cuidar del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso incluye nuestros hermanos y hermanas en la fe. Si un hermano está enfermo físicamente, aunque no sea de mi familia, debo ocuparme de visitarlo, orar por esa persona, ayudarle de la manera en que yo pueda. De igual manera, si un hermano que conoces está enfermo, pero en esta ocasión de espíritu, se ha alejado de la fe, ya no viene a misa, está frío en la fe, buscar la manera con amor y obras de caridad de atraerlo a la fe nuevamente. Somos todos un solo cuerpo y cuando uno sufre, todos debemos sufrir por esa persona. Cuando uno está alegre, todos debemos alegrarnos por los logros y metas cumplidas de aquellos que están a nuestro lado. Si es una victoria para mi hermano en la fe, debe ser una victoria para mí también. Y no podemos olvidarnos tampoco del templo físico, que es la iglesia. Ahí está siempre Jesús sacramentado. Su presencia está viva en el Santísimo Sacramento del altar y espera por nosotros para que de vez en cuando saquemos un tiempito y vayamos a visitarlo y llenarnos de su gracia. Además del respeto que debemos tener cuando entramos al templo, hacer reverencia, saber que no llegamos a un parque, llegamos a la casa de Dios. Pregúntate hoy, hermano, ¿cuánto tiempo hace que quizás no sacas un tiempito extra para visitar a Jesús y estar con Él frente al Santísimo Sacramento? Al participar de la Eucaristía, participar del cuerpo y la sangre de Cristo, somos renovados en su espíritu como miembros de su cuerpo. Nosotros a su vez santificamos el templo porque en nosotros habita el Espíritu de Dios. En Cristo Dios nos mantiene santos a nosotros y a todas nuestras iglesias. Mis queridos amigos, hoy reconocemos que somos el templo de Dios porque Dios en su espíritu habita dentro de cada uno de nosotros. Entonces podíamos meditar en esta pregunta. ¿Verdaderamente, como a Jesús, me devora el celo por mi casa espiritual? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, por este día que nos regalas una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir, por este nuevo día, una nueva esperanza. Gracias, Jesús, mi Dios amado, por este día y por la oportunidad que nos das siempre de encontrarnos contigo.
Hoy, mi Dios, queremos pedirte que podamos llevarte dignamente dentro de nosotros, que ese Espíritu tuyo que habita en cada uno de nosotros podamos mantenerlo vivo, Señor, ayudando a los demás, respetando a los demás, sirviendo a los demás, Señor, amando como tú amas, Padre amado, que hoy siempre podamos ser ese verdadero templo y sentir ese celo que sientes tú de cuidarlo completamente, tanto física como espiritualmente. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Tengan todos un día bendecido y que hoy siempre puedan cuidar de ese templo, ese Espíritu Santo que habita en nosotros, en cada uno de nosotros bautizados. Ahí está Jesús dentro de nosotros. Que podamos cuidarlo y cuidar de los que están frente a nosotros, porque también Jesús está en cada uno de ellos. Yo voy a estar orando por cada uno de ustedes y sus familias. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia. Y que Dios me los bendiga a todos con mucha gracia, mucha paz y mucho amor, abundantemente. Y no olvides, mi cuerpo es templo de Dios. Al cuidarlo, lo honro a Él.